Pase a comisión, ¿no? Sí, por supuesto. Pase a comisión por legislativa. Aprobado por unanimidad. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con pedido de pronto despacho. El siguiente expediente es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo y dice visto. La ordenanza número 1358 del 2006 de fecha 23 de agosto de 2006. La ley número 25.326 de habeas data y número 26.343 y considerando que la ordenanza mencionada en el visto dispone la publicación en el sitio web oficial de la Municipalidad de Capitán Sarmiento el monto de los haberes, sueldos, antigüedad, adicionales, bonificaciones, descuentos que perciben los funcionarios y empleados municipales, ya sean de planta permanente, temporaria, contratados, destajistas y prestadores de servicios al municipio. Que las medidas instrumentales que dispone la mencionada ordenanza resultan fuera de competencia del Honorable Consejo Deliberante en razón de resultar un acto de administración que pertenece a la competencia del Departamento Ejecutivo Municipal. Que la mencionada ley, en el visto, impide el tratamiento de datos personales cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o equivalente. Que lo dispuesto por la mencionada ordenanza resulte incompatible con una norma de mayor jerarquía. Por todo ello, el Intendente Municipal solicita al Honorable Consejo Deliberante la sanción del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Derógase la ordenanza número 1358 del 2006. El artículo 2 es de forma. Está firmado por el señor Juan Director, Intendente Municipal, y el señor Ángel David de Felipe, Secretario General de Gobierno. Tiene la palabra el señor concejal, tiene la palabra el señor Pastor. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en la ley 25.326 de habeas data, que precisamente se generó para la ley de protección de los datos personales. Los datos personales son absolutamente todos. En el artículo 1 nos explica el objeto que tiene esta ley. Y refiere a que la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información sobre las mismas que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual refleja muy claramente en su tercer párrafo, artículo 43 de la Constitución: toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos de ellos referidos y de su finalidad, que consten en el registro o banco de datos públicos o privados destinados a proveer informes y, en caso de falsedad, discriminación, para exigir supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. En base a esta ley, en el artículo 5, que habla del consentimiento, es muy claro, donde dice que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permite se le equipare de acuerdo a las circunstancias. Obviamente, cuando existe una reglamentación de este tenor, tenemos sanciones, porque precisamente tienen que ser cumplidas. Y respecto a las sanciones, si usted me permite, señora Presidenta, le da lectura a dos artículos nada más, perdón, a dos apartados de un artículo, que el artículo 31 de la misma ley que estamos tratando, sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables usuarios de bancos de datos públicos, de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión y multa de 1.000 pesos a 100.000, clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso. Acá refiere, hicimos hincapié en esta ley porque es la que hace referencia en el considerando. Como sabemos que es un tema que precisamente se va a prestar para debate, más allá de que nosotros estamos absolutamente convencidos que lo que estamos defendiendo se está rigiendo por la ley 25.326 de la habeas data de datos personales, vamos a solicitar el pase de este proyecto a la interpretación y reglamento, nuevamente con urgente tratamiento. Gracias, señora Presidenta.
Tiene la palabra la señora Pucón. Bueno, nosotros vamos a acompañar el pedido del concejal Pastor para que pase a comisión. Lo que sí nosotros lo vamos a hacer con la intención no de tratar la derogación del proyecto, sino una modificación a la ordenanza vigente. Y bueno, primero explicar que el lunes, por un error involuntario, presentamos 2 veces el mismo proyecto. Se crearon 2 expedientes que tenían el mismo proyecto. Cuando nos dimos cuenta, bueno, ya había pasado el horario para poder modificarlo y bueno, no solicitamos el pedido para poder hacerlo. Y justamente uno de los proyectos que nos quedó sin imprimir, porque imprimimos 2 veces el mismo, hacía referencia a esta misma ordenanza. Así que por un lado hoy se hubiese tratado el pedido de derogación y por el otro el pedido de modificación de este proyecto y su cumplimiento, porque actualmente no se está ejecutando esta ordenanza. El tema es el siguiente. A continuación del artículo 5, si los concejales siguieron leyendo la ley, antes de llegar a la parte que habla al capítulo que habla de las sanciones, el artículo 5, no mucho más lejos, en el inciso 2, dice: no será necesario el consentimiento, ¿sí?, cuando a los datos se obtengan de fuentes de acceso público. El Consejo Deliberante y todo lo que ingresa al Consejo Deliberante es de acceso público, todos los proyectos, eso lo sabemos, que una vez ingresado ya se dan a conocer públicamente. Entonces esos datos se obtienen a partir de fuentes de acceso público, como es el presupuesto, donde en el presupuesto queda establecido cuál es el sueldo de cada uno de los funcionarios y de la planta permanente. No se contemplan en el presupuesto adicionales o función por mérito o por función o lo que fuera, pero el básico sí queda establecido, entonces eso ya es una información pública que está al servicio de la población. En el inciso B dice: cuando se recaben para ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. Nosotros, los concejales, necesitamos tener a disposición toda esa información para poder ver que se dé cumplimiento a lo presupuestado y a los recursos que ingresan. Dice el artículo 11, dice: el consentimiento no es exigido cuando se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. Y justamente una de las competencias del Consejo Deliberante es la de controlar. Esto por un lado. Por otro lado, existe un decreto que es el 1172 del 2003, un decreto del expresidente Néstor Kirchner, que en los fundamentos alude a que saber es un derecho humano fundamental y que está reconocido en la Constitución Nacional, aunque no haya legislación vigente, una ley específica, sí dice que el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que está reconocido en la Constitución Nacional a través de diversos tratados de rango constitucional. Por otro lado, en los fundamentos dice que el acceso a la información pública es resultado de la forma de gobierno democrática y republicana, que el pueblo gobierna a través de sus representantes, que el mandato es otorgado por el pueblo, por ello la información en manos del Estado es pública y toda persona debe poder solicitarla sin importar los motivos, ya que esa información es vital para ejercer otros derechos como lo son la participación ciudadana y el control de las instituciones públicas. Existe también la ley 12.475, la ley 13.175, ¿sí? Y la provincia de Buenos Aires también hace adhesión a este decreto y también establece, por ejemplo, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha definido entre sus políticas prioritarias la democratización de la administración pública, entendida como la realización de todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones
de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Que la Ley 13.175 de Ministerios, promulgada por Decreto 475 del 11 de marzo de 2004, establece en su artículo 9, entre las funciones comunes de los ministros y secretarios y demás, facilitar el ejercicio del derecho a la información previsto en la Constitución de la provincia. También habla de asegurar la transparencia de la función pública, difundiendo el detalle de la utilización de los recursos y el estado de gasto en el ámbito de su jurisdicción. La Ley 12.475 reconoce a toda persona física o jurídica el derecho a acceso a documentos administrativos, que es lo que habla también en el proyecto que presentaron, como competencia exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, acá dice que es el derecho a acceso a documentos administrativos cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente, siendo su examen de carácter gratuito. Otro de los temas que trata en el artículo 2 dice: apruébase el Reglamento General de Acceso a Documentos Administrativos. Este tipo de información, vuelvo a repetir, como es parte de un presupuesto que es un proyecto público y que hace referencia al uso de dineros públicos, se aprueba el Reglamento General de Acceso, y el artículo 3 habla de las instituciones y entes indicados en el artículo 1 que deberán organizar dentro de sus respectivos ámbitos de actuación áreas destinadas específicamente a permitir el acceso, consulta y eventual reproducción de documentos administrativos de su competencia, pudiendo dictar sus propias normas de procedimiento, o sea que el municipio puede tener sus propias ordenanzas, en la medida que favorezcan, pero que no perjudiquen los derechos y garantías consagrados en este decreto y las normas constitucionales, legales y reglamentarias que lo inspiran. Y por último también habla de garantizar la gratuidad del acceso y examen de documentos administrativos, habla de planificar, proyectar y ejecutar todas las políticas, planes, normas y acciones tendientes a la implementación del derecho de acceso a documentos administrativos, de relacionarse con las autoridades a cargo de garantizar la implementación de sistemas de acceso a información pública del Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y municipales del país. Y en el artículo, en el inciso N dice: instar a la aplicación de la ley, el presente decreto y normas concordantes, legales y reglamentarias, bueno, que tengan que ver con los municipios. Así que, bueno, como aparte de existir una ley de habeas data que hace referencia a datos sensibles específicamente, y que esos datos sensibles tienen que ver con la ideología política de una persona, con las creencias religiosas, pero no tiene nada que ver con este punto que estamos tratando en esta ordenanza. Así que por ese motivo, para poder discutirlo y darles toda la información que nosotros tenemos, vamos a acompañar. Pero antes quería decir también que la presidenta fue quien en su momento presentó en la página oficial de gobierno justamente todos estos datos. Y los datos fueron publicados en la página web de la Secretaría General de la Presidencia a propósito de un pedido de acceso a la información pública que presentó el Congreso. A partir del pedido se tomó el tiempo que establece la ley para poder otorgar esa información, solicitó una prórroga, y cuando se cumplía esa prórroga, dando respuesta y amparado el pedido en este decreto de Néstor Kirchner del 1172/03, es que la presidenta publicó no solo los ingresos que percibe ella en bruto y neto, sino que también lo hizo de todos el resto de los funcionarios. Así que, bueno, nuestra modificación viene justamente por ese lado. No creemos que por ahí sea necesario que se presente toda la información, sino sería necesario por ahí solamente hacerlo a través de el recibo neto. O sea, que no esté desglosado en esa información los descuentos que pueda tener esa persona por algún inconveniente o por algún crédito o lo que fuera, sino solamente el neto, que es lo que se está haciendo desde Presidencia de la Nación, amparados también en este decreto ley. Así que por ese motivo vamos a acompañar para poder discutirlo. Muchas gracias.